te parece si así como estás sentado, solamente cierra tus ojos? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable hoy. Amén. Padre, te damos gracias este día, primero por la vida que nos das, por la oportunidad que tenemos de seguir escuchando tu voz, de seguir disfrutando de tu presencia aquí en la tierra. Sabemos que hay un propósito, Padre, para todo lo que tú haces. Gracias por la palabra profética que has soltado, porque tu voz se sigue escuchando en medio de nosotros. Y mientras haya un remanente fiel, Señor, dispuesto a escucharte y obedecerte, tu voz seguirá incesante en nuestras vidas. Te adoramos, Padre. Este tiempo es tuyo. Espíritu Santo, yo decido ser buena tierra y escuchar tu voz, producir con ella, Señor, dar un fruto, el fruto que tú estás anhelando para mi vida. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar de un tema bien importante. El Espíritu Santo me hablaba hace una semana y me hacía una pregunta. Me decía, ¿te acuerdas qué es lo que yo he hecho a través de la historia? No solamente en mi pueblo, en el pueblo de Israel, sino a través de mi iglesia. Yo le decía, Señor, yo hablaba del avivamiento. Señor, han venido épocas donde tú vienes con tu presencia y avivas a tu pueblo y traes nuevas temporadas y traes nuevas cosas. Me decía el Señor, sí, pero antes de eso, yo siempre me reservo un remanente para poder hacer lo que quiero hacer. Y entonces me dijo, investiga y empieza a leer acerca de las características del remanente de Dios. Y esto impactó mi vida, ¿sabes? Porque en el mundo muchas veces lo que es numeroso o lo que es vistoso o lo que es muy espectacular es lo que muchas veces tiene éxito. Es como un sinónimo de éxito. Sin embargo, en el reino de Dios muchas veces Él opera de manera contraria. Entonces, estaba revisando la palabra de Génesis, Apocalipsis, no quiere decir que la leí toda en una semana, no. Pero quiere decir que empecé a recordar ciertas historias, a hacer un repaso de cómo Dios opera a través de la historia y lo que Él está haciendo hoy en el mundo con la iglesia cristiana. Así que vamos a leer unos pasajes y vamos a ver qué es esto del remanente, cómo Dios lo ve y cómo necesitamos aprender a verlo nosotros para que podamos entender lo que Él está haciendo, no solamente en medio de nosotros, sino en todo el mundo, porque Dios está reservando un remanente con características muy especiales. Lo que quiero decirte es que hoy tú y yo decidimos ser parte de ese remanente o no. Está en tus manos y en mis manos la decisión. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje de Isaías, capítulo 28, si tú tienes tu Biblia por ahí, y si no, bueno, ahí lo vamos a poner, pero espero que el que lo pongamos en pantalla no quiere decir que ya te acostumbraste a no tener Biblia, Tienes que saber manejarlo, porque el día que se nos vaya la luz o que fallen los dispositivos, ¿qué vas a hacer? ¿Está bien? Tienes que saber manejar tu Biblia. Isaías 28:5. Dice así la palabra del Señor. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Hay una promesa de parte de Dios y empezamos a ver primero esta palabra de remanente. Vamos a leer otro pasaje que al final lo vamos a reflexionar un poquito más. Romanos, capítulo 11. Versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Di conmigo, por gracia. Muy bien, vamos a leer un último pasaje antes de poder iniciar. Miqueas, yo sé que hay muchos cristianos que dicen, ¿a poco hay un libro que se llama Miqueas? Sí, Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová,
como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Vamos a hablar del remanente. ¿Qué es el remanente? Mira, durante toda la historia del pueblo de Israel, Dios se movía de una manera muy especial. Y la Biblia dice primero que Él escogió un pueblo para sí. Él escoge al pueblo de Israel en medio de todas las naciones de la tierra. Y le dice, yo quiero apartarte para mí para que seas pueblo santo, pueblo escogido. Pero cada vez que la historia avanza, si tú has leído la Biblia, te has dado cuenta que llegan ciertas temporadas cruciales de crisis. Llegan ciertas temporadas de conflicto, de muerte, de desastres, a causa de muchas cosas. Muchas veces fue la idolatría del pueblo de Israel. Muchas veces fue la desobediencia del pueblo de Israel, su incredulidad. Y de pronto Dios traía una catástrofe. Entonces tú ves a lo largo de la historia cómo ciertas situaciones menguaban y muchos morían, muchos padecían las consecuencias de las situaciones de crisis. Y de pronto, muchas veces el pueblo de Israel se encontró diciendo, ¿qué está pasando? Sin embargo, la forma en que Dios ve estas situaciones es con una mirada diferente. Dios limpia y Dios me hablaba en este sentido. ¿Sabes por qué yo muchas veces menguaba el número del pueblo de Israel? Para que nunca se gloriaran de que era por su fuerza, de que era por el número de cuántos eran, de por sus habilidades, sino que era yo en medio de ellos. Muchas veces Dios tiene que venir con el pueblo y decirle, no eres tú, soy yo. ¿Cuántos han utilizado esa frase? No eres tú, soy yo. Y Dios, en ese contacto con lo que Él quiere hacer, Él siempre se asegura de que cuando van a venir cosas grandes, tú creas y sepas y te des cuenta que no es por ti, que es por Él. Y por eso muchas veces quitaba esos puntos de seguridad para en ese tiempo el pueblo de Israel, pero también en la historia de la iglesia hasta el día de hoy, Dios muchas veces se mueve en la misma forma y quita cosas que en tu vida te dan seguridad, que en tu vida te hacen estar cómodo, que en tu día a día te producen bienestar y tranquilidad, y de pronto Dios dice, no me gusta que tú pongas confianza en otra cosa que no soy yo, y de pronto remueve cosas de tu vida que te hacen sentir como que de pronto no sabes qué está pasando, pero Dios dice, es porque quiero que tú reconozcas y no olvides que soy yo, que siempre he sido yo y que siempre seré yo el que hace las cosas. Entonces, en cuestión de remanente, ¿qué es remanente? Mira, la palabra tanto en griego como en hebreo, como está escrito en las escrituras, significa un resto que queda de un todo. Y dice, cuando un conjunto de personas, en este caso el pueblo de Israel, la iglesia, están en condiciones favorables, es decir, que todo está bien, que todo está tranquilo, que todo parece que va viento en popa, dice, no hay ningún remanente que se distinga del todo. Pareciera que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo estamos igual, que todo el mundo somos lo mismo, pero de pronto, cuando viene una situación desfavorable, es cuando el remanente brota. En las situaciones de crisis es cuando el remanente brota y sale a la luz y se da a notar. Ahora, vamos a leer un libro que se llama Sofonías 3:13. Yo sé que iban a decir, hoy la pastora trae libros bien raros, ¿verdad? Que quién sabe si estén en la Biblia, pero sí están en la Biblia. Así que vamos a leer. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán, ¿qué? Apacentados, y dormirán y no habrá quien los atemorice. Mira, déjame decirte algo. El remanente empieza
a salir en la Escritura y Dios empieza a mostrar ciertas características en ellos. ¿Sabes? A veces la mentira pareciera ser el camino más fácil para lograr lo que queremos. A veces la manipulación pudiese ser el camino más fácil para lograr los objetivos que queremos. Pero Dios dice, ese remanente, que es esa parte escogida de fieles de Dios, que es esa parte en la que Dios pone su mirada, porque dice la Escritura que Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. La primera característica que la Biblia nos habla es que no hay lengua engañosa, no hay mentira. Por eso es que dice que serán apacentados. ¿Sabes? Cuando hay mentira de por medio en la vida de las personas, cuando logran cosas a través de la mentira, del engaño, de la manipulación, no hay paz. ¿Cuántos han vivido alguna situación así? Que yo sí, ha habido veces en que yo no he manejado las cosas tan transparentemente y no hay paz. Siempre asalta esa dudita, esa incertidumbre de que las cosas se descubran, que las cosas, como dice la Escritura, todo sale a la luz. Tal vez no al momento, pero llega un tiempo en que todo sale a la luz, porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, el pueblo que entiende, que quiere ser ese remanente escogido de Dios para lograr su propósito en determinada generación, en determinada época, no puede hablar mentira ni engaño. Ese remanente es ese grupo que Dios observa y dice, en medio de las situaciones desfavorables, en medio del mundo de pecado, en medio de la apostasía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Cuántos no saben quién es esa señora? Dice, en medio de la apostasía el remanente brota. Déjame decirte qué es apostasía. Apostasía, literalmente la palabra significa volver atrás, recaer, en un sentido espiritual, darle la espalda a Dios. Entonces, la apostasía es esa actitud de vida que hace que las personas no quieran nada con el Señor, ni con sus principios, ni con sus valores, ni con sus mandamientos, ni con las formas en las que Dios quiere operar. Hay muchas personas que han conocido de Dios, que han escuchado la palabra y hoy no quieren saber nada de Dios. Hay muchas personas aún dentro de la iglesia cristiana que no quieren someterse a la voluntad de Dios, a lo que Dios está diciendo. Que cuando leen la palabra dicen, esto no me gusta, ¿verdad? Hay jóvenes que dicen, a mí no me gusta que la palabra me diga que yo no debo de tener un novio inconverso. No me gusta esa parte de la palabra y no la quiero obedecer. Hay hijos que dicen, a mí no me gusta esa parte de la palabra que dice, hijos, obedecer a tus padres, hónrenlos. No me gusta. Hay esposas que no les gusta decir esa parte que dice, esposas, sométanse a sus esposos. Hay esposos que no les gusta la parte de la palabra cuando dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y de pronto decimos, no me gustan esas partes de la palabra que están ahí. Y sin darnos cuenta nos volvemos apóstatas de la fe. Porque no creemos que lo que Dios está diciendo en su palabra sea verdad. Y decimos, pero yo vengo a la iglesia, pero yo soy cristiano, pero la Biblia dice, cuidado, ten cuidado, porque cuando la apostasía florece, cuando las cosas que van en contra de la palabra florecen, el remanente es aquel que decide separarse de todo aquello que entiende que no es de Dios. El remanente es esa parte escogida por gracia que entiende que la verdad de Dios está sobre todas las cosas. No importa lo que diga la mayoría, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la moda, lo que Dios dice es verdad. Y el remanente empieza a florecer. Así que remanente literalmente quiere decir es el resto de un todo que se separa para un propósito. ¿Te lo digo otra vez? El remanente es el resto de un todo que se separa para un
propósito. Entonces, a lo largo de la Escritura yo puedo ver que muchas veces Dios tuvo que intervenir para dejar un remanente. ¿Tú recuerdas la Torre de Babel? ¿Cuántos saben esa historia? Para quien no la ha leído, está en Génesis 11. Cuando llegues a tu casa la puedes leer, ¿ok? Pero habla de que hubo un grupo de personas que le querían levantar una torre porque se querían hacer un nombre y ellos ser conocidos. Vamos a levantar una torre tan alta que llegue al cielo, de tal manera que todo mundo la pueda ver, lo grande que hicimos, y todo mundo nos recuerde a nosotros. Sin embargo, Dios dice, no, porque no eres tú el que tiene que ser conocido, es mi nombre el que tiene que ser glorificado. Y ¡pum! Viene y les derriba todo lo que habían hecho y dice que trae confusión en medio de eso. Pero había un remanente que se había separado de eso. Había un remanente que sabía que no era buscar la gloria del hombre, sino buscar la gloria de Dios, y estaba separado. Y entonces Dios con ellos vuelve a traer un nuevo inicio. De pronto ves también otra historia, ¿verdad? Del arca de Noé. ¿Cuántos han escuchado del arca de Noé, verdad? Creo que ahí sí casi todos. Y la tierra se contamina en pecado y Dios dice, ¿quién será ese remanente que hable verdad y que pueda tener estas características que ahorita vamos a ver? Y Dios encuentra un hombre justo llamado Noé, que le cree a Dios y que durante 100 años vive separado de toda la contaminación de la tierra. Entonces Dios lo guarda a su familia, a ese remanente, a ese resto, lo guarda, y de pronto con ellos, que aunque eran 8 personas, vuelve a poblar la tierra. Y vemos en el pueblo de Israel durante el desierto, cuántas veces Dios creó catástrofes y mucha gente murió. Mucha gente se perdió porque no entendía, pero dice Dios, cada vez que tuve la Escritura, pero yo me reservé un remanente con mi corazón. Entonces, los pasajes que vamos a leer nos van a dar luz de cuáles son las características de este remanente, que no deserta, que no se va, que permanece, que entiende lo que Dios quiere hacer, que se aparta de todo aquello que no proviene de Dios para poder cumplir el propósito que Dios tiene para este tiempo. Déjame decirte que en estos últimos tiempos Dios estará levantando una iglesia santa, una iglesia gloriosa, sin mancha. Hemos escuchado en las predicaciones anteriores, sin mancha y sin arruga, que cuida esos vestidos de santidad que Dios nos ha dado, que sabe entender la voz de Dios y que sabe obedecer lo que su Padre le está indicando, aún en contra del mundo entero. Mira, yo no sé ahorita, ¿verdad? Todas las ideas que el mundo está aventando hacia la sociedad, hacia los niños, hacia los adolescentes, los jóvenes, hacia las mujeres, hacia los varones. Tanta contaminación. Pero ¿sabes que Dios está reservando un remanente? Un remanente que ha decidido no contaminarse, que tiene la misma idea de Daniel, no me voy a contaminar. Y con ese remanente en todo el mundo Dios va a estar haciendo cosas gloriosas en la última época de la iglesia antes de que Cristo venga. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Sí? Cada que leo esa palabra de apostasía me acuerdo de David Alfano. ¿Cuántos conocen a David Alfano? Él ha compuesto muchas de las canciones que cantamos aquí en la iglesia. Y eso es para los que de pronto sienten en su corazón que quieren empezar a componer canciones y como que no es lo suyo, ¿verdad? Hoy las canciones de Alfano, tienen un mensaje poderoso en la palabra y de llenura del Espíritu Santo, una unción impresionante. Pero él nos platicaba que cuando él inició, su primera canción que escribió se llamaba Apostasía. Y él decía, y yo no entendía qué era esa palabra, pero como yo escuchaba a los pastores predicar de la apostasía, entonces mi primera canción decía, el rey ya viene y la apostasía también. Era toda su canción. Y él la cantaba y la cantaba y la cantaba. Y dice, y ahorita tú la oyes y dices, bueno, eso no es una canción, ¿verdad? Y la cantaba con mucho sentimiento y con mucha emoción hasta que yo entendí lo que era apostasía. ¿Qué es la apostasía? Jesús dijo, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará.
El amor de muchos hacia Dios se enfriará. Te digo una cosa, hoy como nunca yo veo niños y adolescentes que no tienen fe, que sus padres no les han inculcado la fe, en una idea equivocada de decir, pues que ellos decidan en qué creer. No, no, no. Si tú no les enseñas en qué creer, el mundo va a venir y les va a meter en qué creer. Porque un niño no tiene la capacidad de decisión. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice instruye. No dice platícale, ahí llévalo a la iglesia que las maestras les cuenten algo cada 8 días. Dice instruye tú al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que tú siembras ahorita en tus niños va a permanecer. Pero también si tú permites que el mundo siembre cosas, eso también va a permanecer. Y el mundo está robando la fe. Porque los últimos tiempos será una generación que no tiene fe en nada, que ya no sabe en qué creer de tanto que le están bombardeando todos los días. Y eso es un terreno fértil para la apostasía, para la rebelión, para el desertar, para el decir yo ya no creo más en Dios. Es que Dios no hace las cosas como yo quiero, es que Dios no ha contestado mis oraciones como yo le he pedido, entonces ya no creo más. ¿Has escuchado a alguien hablar así? Sí. Están desertando de su fe, están dando vuelta atrás, pero en medio de este tiempo difícil, vuelvo a repetir, Dios está reservando un remanente con ciertas características. Vamos a leer en Abdías 1:17, también otro libro raro, ¿verdad? Te digo que hoy venimos a algo raro con la Biblia, pero vamos a leer esas partes que pocas veces hemos leído. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será como santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Cada vez que Dios hacía algo, siempre también prometía que habría un remanente que quedaría establecido. Una de las primeras características que vimos fue que hablaba ¿qué? Verdad, y que no hay engaño en su boca. No hay manipulación. ¿Sabes? Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, no necesitas manipular nada. Lo que Dios ha establecido para ti es tuyo. Y lo que Dios no te quiere dar, así te pongas de rodillas y te azotes con látigos y te vayas de rodillas no sé a dónde y hagas 10,000 sacrificios. Si Dios te dice no, es no. Y muchas veces estamos amargados, peleando por cosas que Dios dice, no te las voy a dar porque no te benefician. Y a veces estamos preocupados queriendo ganar cosas y batallas cuando Dios te dice, tranquilo, yo ya te dije que es tuyo, solo espera el tiempo. Y estamos angustiados. No necesitamos manipular nada. ¿Cuántos creen que lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir? Él es fiel. Él es fiel. Él no olvida sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Él es fiel. Entonces la verdad te hace libre, la verdad te hace ser apacentado por Dios. Pero la otra característica que dice la Biblia es que es un pueblo santo. Es un pueblo que entiende aquello que contamina, aquello que no proviene de Dios y se aparta de eso. No necesita que nadie le esté diciendo, oye, no hagas esto, oye, no hagas el otro, porque es un pueblo que conoce a su Dios. Dios es un Dios santo. Y a través de todo esto que te estoy contando, Dios muestra ese propósito al reservarse un remanente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Número 1 es purificar a su pueblo. Cada vez que Dios hace algo, Dios purifica, Dios separa, Dios limpia, Dios aparta. ¿Te acuerdas que hace varios meses Dios nos hablaba en el sentido de estoy probando la intención del corazón? Estoy filtrando los corazones. Estoy yendo a profundo para ver cuál es tu motivación. Mucho tiempo Dios nos los habló y es algo que Dios ha hecho a través de la historia. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Cómo filtró el corazón de las personas? De los guerreros. Dice, iban muchos, ¿verdad? Como 3,000, si no mal recuerdo, pero se quedó con
300 que tenían un corazón correcto y una motivación correcta. Aparta un remanente. Otra vez para lograr el propósito que tiene. Purifica, limpia, separa. ¿Cuál es la forma en que Dios escoge? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esa palabra de pocos muchas veces genera ruido, porque yo te decía, muchas veces el éxito se cree que está en los números, en la cantidad, pero para Dios el éxito es todo lo contrario. Porque Dios cumple su propósito con aquellos que ven como Él ve. Hace rato la palabra profética a mí me impactaba por eso. Que pueden ver lo que Dios está viendo, que pueden escuchar lo que Dios está hablando y que pueden someterse en obediencia a esa dirección. Y te digo una cosa, no son todos, la verdad es que la mayoría prefiere tomar sus propios caminos. La mayoría prefiere tomar sus propias decisiones. La mayoría prefiere confiar en su propio criterio. Son pocos los que dicen, entiendo, quiero apegarme a tu voz y a tu voluntad. Y Dios dice, yo purifico para quedarme con un remanente que es fiel, de fe y de obediencia a su palabra. Vamos a leer Esdras, capítulo 9, por favor. Dice, y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de ¿qué? De alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Había un propósito de parte de Dios con el pueblo de Israel. Y dice, mira, hay un remanente. Dios ha abierto un tiempo de misericordia para tomar ese remanente que es libre, que no es esclavo del pecado, que no es esclavo de la opinión del ser humano, que no es esclavo de las apariencias, sino es libre para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Quién es aquel que puede estar en la presencia de Dios? Aquel que es parte del remanente. A fin de alumbrar nuestros ojos y darnos un poco de vida. ¿Cuántos saben que esta vida es pasajera? ¿Y cuántos entienden que esta vida es una oportunidad para poder introducirnos en el remanente de Dios? En aquel remanente que será salvo. Una vez que tú mueres, no hay más oportunidad. Una vez que tu vida se acaba, no hay más tiempo. Así que Dios nos está dando un poco de vida para que podamos introducirnos en el remanente de Dios. Así es que vamos a hacer un repaso. Me voy a ir algo rápido para que podamos ver esto. Número 1, el remanente reconoce el fracaso y la ruina generalizada. Entiende aquello que está mal, aquello que está en decadencia, aquello que es pecado. Y el remanente entiende que la mayoría, aquello donde van muchos, no es siempre lo correcto. ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba de las dos puertas? De la puerta ancha y de la puerta estrecha, del camino ancho y del camino angosto. Jesús es muy claro cuando dice, la mayoría se va a ir por lo cómodo, se va a ir por lo visualmente atractivo, se va a ir por aquello que es más fácil, pero el remanente entiende. El remanente sabe que no siempre va a ser fácil, que va a haber ocasiones donde va a ser muy difícil, que va a haber ocasiones donde vas a tener que entregar todo, que va a haber ocasiones donde vas a tener que rendir todo y que vas a pasar por crisis, porque eso prueba nuestro corazón, porque eso filtra las motivaciones del corazón. Por eso la puerta estrecha no todos la encuentran, por eso el camino angosto no todos lo transitan. El remanente sabe y entiende
las ideas generalizadas no siempre son lo que Dios está hablando. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 22. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dos cosas. Número uno, si tú eres parte del remanente, Dios te conoce. Asegúrate que Dios te conozca, porque la Biblia dice que muchos llegarán el día de mañana al cielo y dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos tantas cosas, pero en tu nombre sanamos enfermos, pero en tu nombre predicamos, pero en tu nombre liberamos endemoniados, pero en tu nombre hicimos milagros. Y Dios les dirá que no te conozco, apártate de mí. Qué tremenda palabra, porque Dios conoce a los que son suyos. La pregunta es, ¿Dios te conoce? Tú eres del remanente que sabe permanecer en su presencia, en su voluntad, en su palabra, en la guianza del Espíritu. Porque hay un sello que Dios ha puesto sobre los que son suyos y es el Espíritu Santo. Ese sello está en ti si tú le has entregado tu vida a Cristo y si tú vives de acuerdo a su voluntad. Pero si tú no tienes ese sello, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, pues hoy es una buena oportunidad para que lo hagas y seas sellado y Dios diga, sí te conozco, tú tienes mi sello, eres mío. Y dos, dice que apártese de iniquidad, porque la característica del remanente es que se apartan de todo pecado y de toda iniquidad. Ok, vamos al segundo. Dice, el remanente cuenta con Dios y se aferra a su palabra. Permanecen y se mantienen fieles a la voz de Dios, aún en contra de la opinión general. Vamos a leer Primera de Reyes 19-18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿De qué está hablando aquí? Del profeta Elías. Resulta que a Elías lo estaban persiguiendo para matarlo y él concluyó, soy el único que queda, Dios. Soy el único que queda haciendo tu voluntad y me están buscando para matarme. La mayoría está en contra, adoran a Baal. Mira cuántos sacerdotes de Baal y yo soy el único profeta que está entendiendo tu propósito. ¿Cuántas veces te has sentido como el único loquito en contra de todo mundo? ¿Cuántas veces te has sentido que vas contracorriente? Y que eso muchas veces nos ha hecho dudar. Porque tú dices, pero si la mayoría está yendo para allá, entonces el que está mal soy yo. ¿Cuántos se han sentido así? Levanten la mano, confiesen. Entonces la única loca soy yo que voy en contra, o sea, que no estoy entendiendo, porque la mayoría, y entonces caemos en el error de pensar que lo que la mayoría hace es lo correcto. ¿Cierto o no? Y de pronto Dios tiene que tratar con el corazón de Elías y decirle, no, mira, estás bien mal de tu cabecita, no te creas la última Coca-Cola del desierto, no te creas la última persona ungida, no te creas el único siervo de Dios. Dice, yo me reservé 7,000. ¿Cuántos? 7,000. ¿De cuánto? De todo un pueblo, de toda una nación. 7,000. Pero ¿cuál es la característica que dice ahí? Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. ¿Qué estaba diciendo? Que no habían sido idólatras, que no habían cambiado a Dios por otro Dios, que la mayoría había estado siguiendo lo incorrecto, pero que Dios siempre se reservó un grupo de personas que entendían lo que Dios estaba haciendo y que no se doblaron ante lo que veían, que no se doblaron ante la presión, que no se doblaron ante lo que estaba sucediendo. Entonces Elías entiende, el remanente permanece y se mantiene fiel a la voz de Dios aún en contra de la opinión general.
¿Vas captando? Es más, yo creo que tú necesitas ahí, si soy, no soy, si soy, no soy, ¿no? Para ir viéndote y checándote. Ok, vamos al que sigue. Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que tenían un solo ¿qué? Corazón. Pero mira, aguas con esto. Porque muchas veces habemos personas que decimos que tenemos el mismo corazón y la misma visión, pero nuestra. Yo puedo decir, es que yo tengo una idea, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿quién vota porque pintemos la iglesia de azul? Y puede ser que un grupo de personas diga, a mí sí me gusta el azul, y digamos, pues somos 20 los que queremos la iglesia de azul. Pero esa es nuestra visión. No está hablando de que tengamos un corazón unos con otros y un alma. Está diciendo que ese corazón está alineado al corazón de Dios. Que nuestro parámetro de medir unidad y de medir el camino que estamos siguiendo es Él. Que puede ser que a mí me encante el azul, pero si Dios está diciendo la pintamos de morado, puedo tener el corazón de alinearme a lo que Dios está diciendo y unirme con mi hermano que le gusta el verde y con mi hermana que le gusta la naranja y unirme con aquel que le gusta el café y todos decir, ok, sí, pero mi corazón está alineado a lo que Dios está diciendo. Por eso es que podían ser de un mismo corazón aunque eran diferentes, aunque pensaban diferente, aunque tenían criterios diferentes, podían estar unidos en lo que Dios estaba marcando. Podían ser de un mismo corazón alineado a Dios. El remanente está alineado al corazón de Dios. Dice, y saben dónde Dios les ha puesto y lo que les ha llamado a hacer. En este caso dice, ninguno decía ser suyo propio nada. Ninguno se apropiaba ni de las cosas, ni de los bienes materiales, ni de los dones, ni de nada. Ellos decían, nada es mío, todo es del Señor. Por lo tanto, podemos ponerlo aquí y yo no tengo que estar discutiendo contigo qué se hace, qué no se hace, porque entendemos el corazón de Dios y la voz de Dios que nos dirige. No tenemos que estar poniéndonos de acuerdo en nada porque Dios es el que marca la dirección. Esa es una característica importante del remanente. Vamos a ver los últimos tres. Malaquías 3 del 16 al 17. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dos características: temen a Jehová y piensan en él. Por eso es que podían hablar cada uno a su compañero. Por eso es que se podían hablar unos a otros de lo que Dios estaba haciendo. Temen a Dios. ¿Sabes que el temor a Dios no es miedo? Es reconocer su grandeza, su poder. Es entender que Él es tan santo que yo no puedo burlar esa santidad. Es entender que Dios es tan sabio que sabe más que yo, que conoce más que yo, y por eso es que nos podemos someter a Él. El penúltimo, Joel 2, del 28 al 32. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos profeticen? ¿Sabes qué es profetizar? Es hablar lo que Dios está hablando. Es ver lo que Dios está viendo. Es poder, como hace rato decían, es cielo sobre tierra. Traer el cielo a la tierra a través de la palabra de Dios. Y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Está hablando de sueños de Dios, no de sueños medio locos que tienes cuando cenas más garnachas
de las que deberías. Sueños de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les dé sueños? A ver, alza la mano, porque esto es una cuestión de fe. ¿Cuántos quieren que Dios les dé sueños? Tienes que leer mucho la palabra de Dios. Muchísimo. Para que no después andes malinterpretando, malentendiendo lo que Dios te está dando. Para que no después digas, hermano, pastor, soñé esto, pero no entendí nada. ¿Quién sabe qué fue? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿No? Cuando tú te comes la palabra puedes identificar, esto es del Señor porque la palabra dice, esto es de Dios porque la palabra me enseña, esto no es de Dios porque la palabra dice esto. ¿Ok? Así es que si tú quieres que Dios te dé sueños, también debes tener un compromiso de poder leer la palabra de Dios para identificar. Y vuestros jóvenes verán que, jóvenes, verán visiones, no harán visiones. Eso no. Por favor, verán visiones. Yo sé que algunos de nuestros hijos son bien visionudos, ¿verdad? No, verán visiones de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ver las visiones de Dios? Ver lo que Dios ve, que digas, yo puedo ver ángeles, yo puedo ver lo que Dios está haciendo, puedo ver lo que el Señor está, puedo ver las cosas sobrenaturales. Ya muchos así como que ya le están pensando, ¿verdad? Mira, esto viene cuando dice que el Espíritu es derramado en ti. La llenura del Espíritu Santo necesitas tenerla para poder entender lo que Dios está viendo y hablando. Entonces, el remanente opera en la unción del cielo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser parte del remanente? Necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. No tantito, no una medida, la llenura del Espíritu Santo. Aquel que anhela la llenura del Espíritu Santo, el Dios viene y lo llena. Te digo una cosa, tú pones la medida. ¿Cuántos saben eso? Cada vez que estamos en la reunión, cada vez que venimos, tú vienes con una medida. Eso tiene que ver con la actitud y la disposición del corazón. ¿Qué tanto quieres recibir de Dios? ¿Sabes? Hay algunos que vienen con una medida de adoración chiquita y eso es lo que Dios te va a llenar. Hay unos que vienen con una medida de adoración grandota y eso es lo que Dios va a llenar. Hay algunos que vienen con una medida de escuchar la palabra chiquita. Y se distraen así como que la mosca, ¿no? Y los frijoles, y mi abuelita va a llegar y todavía no he estado. Y ay, no puse a cocer las papas y ahorita me va a agarrar las carreras. Tu medida es chiquita. Tú sales de la reunión y te dicen, ¿de qué predicaron? ¿De qué predicaron hace 8 días? Tu medida fue chiquita. Pero si tú vienes y le pones una medida a Dios grande, decir, yo capto todo lo que tú tengas, mira, aquí tengo mi libretota, mis 4 lapiceros por si uno no me falla y se le acaba la tinta, aquí está el otro. Estoy poniendo una medida a Dios, esa es la medida que Dios va a llenar en ti. Depende de ti. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con qué medida tú le estás poniendo a Dios para ser lleno. Depende de ti. Y operar en lo sobrenatural de Dios. Vamos con la última. Zacarías 8:12. Ya estoy terminando. Le digo al que está junto de ti, ya está terminando. Zacarías 8:12. Dice, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Te digo una cosa, quien posee las promesas de Dios no son todos, es el remanente. Por la actitud que tiene de creerle a Dios, de obedecer sus mandamientos, por separarse de aquello que contamina, por separarse de aquello que no proviene de Dios, por alejarse de aquello que puede obstaculizar su crecimiento espiritual y detener el propósito de Dios en su vida. Por eso la Biblia muchas veces nos dice, ten cuidado con las personas con las que te juntas. No te está diciendo que no le hagas caso a los pecadores y que no les hables. Si tú eres una influencia para ellos, ve y ayúdalos a regresar. Pero si te están influenciando a ti, mejor sepárate. Mejor pon una barrera.
No permitas que te dañen, porque entonces tú dejas de ser parte del remanente por no entender lo que Dios está haciendo. Quiero terminar con las palabras de Jesús a su remanente. ¿Recuerdas que vimos Romanos 11:5? Vamos a leerlo otra vez para que podamos recapitular un poquito. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es un remanente escogido. ¿Sabes que Dios ha escogido un pueblo para Él? ¿Un remanente para lograr el propósito para este tiempo? La pregunta es, ¿tú serás parte de ese remanente? ¿Que habla con verdad? ¿Que se aparta del pecado? ¿Que guarda la santidad? ¿Que obedece los mandamientos de Dios? ¿Que es lleno del Espíritu Santo? ¿Que está escuchando atento lo que Dios tiene que decir y esa voz pesa más que cualquier otra voz? Leamos Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos. ¿Cómo Dios escoge a las personas? Lo hemos hablado algunas ocasiones aquí en la reunión. El corazón de Dios es decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no. No, dice que Dios llama a muchos, pero pocos son los escogidos por su manera de responder. Sabes, Dios abre las puertas y te llama, pero en tu forma de responder es si eres escogido o no. ¿Cuántos alguna vez participaron en la escolta de la escuela? Yo me acuerdo que antes, no sé ahora, pero antes nos escogían por promedio. Pero si tú faltabas a los ensayos, si tú no tenías tiempo, si tú reprobabas, te hacían a un lado y metían a otro que sí estaba respondiendo de acuerdo a los parámetros que los maestros pedían. ¿Sabes que Dios llama a muchos, pero escoge a aquellos que le responden de una manera agresiva? De decirle, sí Dios, con todo a la santidad, con todo a la verdad, con todo a la obediencia, con todo, Señor, a la llenura de tu Espíritu, con todo a alinearme a tu palabra y a tus mandamientos. Yo no sé si tú quieras ser parte del remanente. Vamos a Lucas 12 y con esto estaremos cerrando, vamos a concluir. Lucas 12, 1 al 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, a ver, ¿a quiénes les dijo? ¿A la multitud? A sus discípulos, a su remanente, a esa parte que estaba cerca de él, a esa parte que le respondía, a esa parte que cuando Jesús decía, vamos a Capernaum, vamos a Jerusalén, vamos, quédense aquí, aquí nos quedamos, vayan a hacer esto, vamos, los envío y salen a los enfermos, vamos a sanar enfermos, quédense callados, vayan a Jerusalén y quédense 120 días ahí hasta que venga el Espíritu Santo, ahí nos quedamos, a ese remanente de obediencia. Les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, ¿cómo les dijo? Amigos míos. ¿Cuántos quieren que Dios te diga, eres mi amigo? Eres parte de mi remanente, te conozco, sé quién eres. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahora en ese mismo capítulo del 22 al 34, por favor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hasta ahí. Dios está hablando a su remanente hoy y le está diciendo: teme a Dios, no a las personas, teme a Dios. Se van a venir cosas difíciles en este tiempo, teme a Dios. Vas a ver cosas complicadas en este tiempo, teme a Dios. Guarda sus mandamientos, proclama el evangelio, habla de que Jesucristo tiene respuestas. Llénate del Espíritu Santo. Y lo estoy recapitulando de este pasaje. No te afanes por las cosas terrenales, no te aferres a las cosas de esta tierra, ni a personas, ni a cosas materiales. No te aferres. Busca el reino de Dios, su gobierno pleno en ti. Porque si Dios no nos gobierna, mi hermano, no podemos ser parte del remanente. Pon tu corazón en las cosas celestiales, que ahí esté tu tesoro. ¿Te acuerdas que Colosenses dice: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Mira, te voy a dejar una tarea. Espero que no se te olvide. En casa vas a leer Colosenses capítulo 3 y pídele al Espíritu Santo que te hable. Porque hoy por hoy el mundo está levantando una idea de aferrarte a las cosas, de preocuparte por el mañana. Y Dios dice: suelta eso, porque yo necesito un remanente libre. Un remanente libre que no esté aferrado a nada. Que si Dios le dice ves, ves. Que si Dios le dice quédate, quédate. Que si Dios le dice suelta, suelta. Que si Dios dice dame, te lo entrego. Que si Dios dice ten,
tómalo, libre, lleno del Espíritu Santo. Hace unas semanas, mientras estábamos en la adoración, yo podía ver a Dios mismo, a Jesucristo en su trono como un rey. Y yo le decía a mi esposo, a mí me impresionó la visión que tuve. Yo estaba postrada adorando y de pronto yo veía que Él se levantaba imponente con un cetro. Yo sé que el cetro en la Biblia simboliza el favor de Dios y la gracia de Dios, yo lo sé. Pero me impresionó la forma en que Él se levantó y se puso de pie y tomó el cetro. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y yo escuchaba la voz de parte de Dios que me decía, yo soy soberano. Pero era una voz tan firme, era una voz de mando, era una voz de autoridad. Y yo le decía, yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y me dijo, pero mi iglesia muchas veces ha orado y me ha dicho, tú eres Dios, tú eres rey, pero cuando yo quiero hacer las cosas como las quiero hacer, no les gusta. No les gusta mi soberanía. No entienden mi soberanía. No respetan mi soberanía. Han abusado de mi paternidad. Porque mi iglesia le gusta el corazón de padre que tengo para ellos. ¿A cuánto les gusta el corazón de papá que te ama, que te da, que te provee, que te bendice, que te cuida, que te guarda? Pero ¿qué cuando Dios se levanta y dice, yo soy rey y soy soberano y voy a hacer las cosas como yo las quiero hacer? ¿Cómo está tu corazón ahí? ¿Cómo respondemos a la soberanía de Dios? Porque el remanente será ese resto que entiende la soberanía de Dios y que sin chistar y cuestionar se puede alinear a lo que Dios quiere hacer. Porque en los últimos tiempos Dios hará cosas muy grandes. Pero si no estamos dispuestos a entender aquel que es altísimo, aquel que está sentado en el trono, aquel que es santo, aquel que no tolera el pecado, aquel que es justo, aquel que es verdadero, aquel que es fiel, no vamos a entender muchas de las cosas que Dios hará en este tiempo. Yo entendí. ¿Quieres ser parte del remanente? Y si nada más ves que eres tú y otros 6 como Noé, somos 8 en el arca, Señor, ¿no? ¿Cómo vamos a poblar otra vez la tierra con 8 personitas, ¿no? Ya me imagino Noé diciéndole a sus hijos, pues se me ponen a chambear a darme nietos, porque tenemos que poblar la tierra, denle. Te digo una cosa, hay una época gloriosa que viene, hay cosas nuevas. Dios nos ha estado hablando estas últimas semanas, viene un vino nuevo. Yo el jueves lo podía ver en la oración y lo compartía con los hermanos que estaban aquí. Viene un vino nuevo, pero tú necesitas ser un odre nuevo, con la capacidad de expanderte a lo que Dios trae. Tú necesitas ser. Lo nuevo de Dios viene, claro que sí. Pero ¿qué pasa contigo? Quiero pedirte un favor, pero es muy serio, ¿está bien? Porque requiere un compromiso, no conmigo, yo ni siquiera te voy a estar preguntando, ni te voy a estar observando en tu casa, pero es con Él. Si tú quieres ser parte de ese remanente, ven al frente. Mira, no te preocupes si te ven o no te ven, no, pasa al frente. Pero escúchame, hay un compromiso de buscar la llenura de Dios, de hablar verdad, de alejarte del pecado, de dejar las cosas que contaminan, de no aferrarte a nada ni a nadie, de proclamar el evangelio, de no afanarte por las cosas de esta tierra, pero también de reconocer y estar muy atento a la ruina generalizada que se está moviendo en el mundo entero.
Tú necesitas entender a qué Dios te está llamando. Tú necesitas entender a dónde Dios te está poniendo y qué es lo que te está pidiendo hacer. Yo no te voy a pedir cuentas de eso, pero Él sí. Viene algo nuevo, algo mayor. Hay una unción mayor que Dios está soltando sobre nosotros como casa. Por eso limpió, por eso está purificando, por eso está ordenando. Por eso a Él y a mí nos está tratando en cosas que nunca nos había tratado. Por eso es que nos está levantando a niveles mayores de ver cosas que antes no veíamos. Porque viene algo mayor. Dices amén. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes escuchar ese sonido de la gloria de Dios viniendo como un río estruendoso? ¿Puedes ver las personas que están esperando por ti y que están diciendo, oye, ¿me puedes compartir a mí del Señor? Si tú estás dispuesto a ser remanente, cierra tus ojos, levanta tus manos y háblale a Él. Yo no te voy a decir qué orar. Yo solamente he soltado la palabra, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Vienen nuevos tiempos, vienen nuevas temporadas. Y todos los asuntos donde Dios nos ha tratado del pasado, heridas, fracasos, desaciertos, pecado, el Señor está limpiando y te está purificando a su iglesia para hacer la iglesia gloriosa y sin mancha que Él prometió que sería. Él va a cumplir su propósito. Él es fiel a su palabra. Él no miente, pero está buscando un remanente fiel, un remanente obediente, un remanente lleno de su Espíritu Santo, un remanente sometido a su voluntad, un remanente puro. Habla con Él. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria,
Mira a Dios sentado en su trono. Míralo un momento. Porque lo que Dios está diciendo es: yo soy soberano, iglesia. Yo soy soberano, yo soy rey. Y si tú estás dispuesto a ser parte de mi remanente, voy a hacer las cosas como yo he planeado hacerlas. No como tú has querido, ni conforme a tus expectativas, ni a tus deseos. Yo soy el alto y sublime, que habito en la santidad. Yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo no habito en el orgullo, en la soberbia, en la mentira. Yo no habito en la manipulación. Yo no habito en la rebelión y en la desobediencia. Yo no habito en tu forma de ver las cosas ni en tu criterio. Yo habito en la santidad. Y voy a hacer vivir el espíritu de los humildes. Aquellos que reconocen que yo soy Dios y que tengo el poder y la autoridad de hacer las cosas como yo las quiero hacer. Y que tienen la humildad de decir: sí, Señor, sea hecho como tú quieres. Sea hecho a tu manera y no a la mía. El que se somete soy yo, Señor. El que se humilla soy yo. Porque Él gobierna. Y Él me decía: pregúntale a mi iglesia, CFC Mendoza, ¿quieres mi soberanía? ¿Quieres mi soberanía en tu vida? ¿Quieres ser parte del remanente donde yo voy a gobernar y donde yo voy a hacer las cosas a mi manera? Si tú le dices que sí, levanta tu mano y dile: aquí estoy yo, Señor. Yo me someto a lo que tú quieras hacer, en la forma que lo quieras hacer, como tú lo quieras hacer. Y seamos capaces de decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová hizo y Jehová hará conforme a su perfecta voluntad. Él es el rey de esta casa y Él es el rey de nuestras vidas. Te voy a pedir que mientras cantamos esta canción, tú mires la soberanía de Dios. Míralo como rey. Velo como aquel que gobierna sobre tu vida y sobre tus circunstancias, pero que te ama por sobre todas las cosas. Al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
siglos, al que reina por los siglos, y su nombre. Una vez más, dile: sea la gloria, papá. La gloria es tuya, el honor es tuyo, la alabanza y el poder es tuyo, Señor. Aquel que reina y reinará por los siglos, aquel que sigue siendo Dios, aquel que tiene en sus manos el cetro de justicia. Y tu nombre es santo, papá. Y tu nombre santo es. Adórale un momento, adórale un momento. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Dale gracias por lo que Él está haciendo. Y dale gracias por lo que seguirá haciendo en tu vida, en tu familia y en cada uno de nosotros. Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Y lo que no te ha dado es porque Él es soberano. Y lo que te quiera dar es porque Él es soberano. Y lo que Él quiere hacer contigo es porque es soberano. Y lo que no vaya a hacer contigo, Él es soberano. Él es rey. Él es rey. Él es rey. Tú eres Dios, papá. Él es rey. Tú eres Dios. Vamos a terminar cantando el coro de esta canción. Dile: sea la gloria, pero hazlo con entendimiento. Hazlo con entendimiento. Alabanza y poder al que reina. Aquí está un remanente, Padre. Parte de tu remanente, entendiendo que tú eres Dios. Parte de un remanente, Padre, que se aparta para ti en santidad. Parte de un remanente que sabe darte gloria a ti. Parte de un remanente que busca la llenura de tu Espíritu Santo, papá. Y que deja que tú seas Dios. Dejamos que tú seas Dios. Dejamos que tú seas rey, papá. Para ti, papá, un remanente santo para ti, llamados por gracia, justificados por la fe, para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Puedes decir amén. Así sea, así sea.